Ok, ahora está grabando. En estas dos clases que tenemos el día de hoy y el día de mañana, vamos a ver hoy, como ven acá en la diapositiva, la farmacología de la inflamación. Se verán en específico los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, algo de los glucocorticoides y también antihistamínicos. Y el día de mañana veremos la farmacología del analgésico, donde en sí, bueno, también están los AINES, es decir, se mencionarán solamente y el grueso de la clase de mañana es de los fármacos eh, opioides. Y esas serían las dos clases que tendremos el día de hoy y el día de mañana, que espero que sean mucho más cortas que las que hicimos de cardiovascular en mi caso. Por lo menos son menos días, así que debería ser más cortito. Y el próximo jueves, no recuerdo el día, es 3, 2, 1, es 9, ¿cierto? El jueves 9 de junio tendremos una actividad de resolución de casos para, para repasar la materia, o algo que no se entendió, o algo que expliqué mal, cualquier cosa podemos ir para discutir ese día. Y el día viernes 10 de junio vamos a resolver un pequeño paper que les enviaré mañana em, para, para discutirlo ese día viernes en la tarde. Así que partimos ahora con la inflamación. ¿Alguna duda o algún problema? Recuerden que este curso, como ya no sé si habrá pasado con algún otro profesor, pero esto es bien flexible. O sea, si ustedes no hay algún problema con alguna actividad, no tenemos ningún problema en modificar, como lo vieron con el certamen que se realizó por un fin de semana, así que ahí me lo señalan si es que se requiere alguna modificación. Entonces, partimos con la farmacología de la inflamación, y para ello mostrarles inicialmente que en sí se divide la inflamación en dos tipos o en dos formas, principalmente aguda, con un predominio de neutrófilos, una aparición brusca, temprana, con menos efectos colaterales referidos a este proceso agudo, con una rápida recuperación en la gran mayoría de los casos. Y acá aparece una imagen típica de los conceptos de la inflamación, donde destacan el calor que se produce en la zona de daño, el enrojecimiento, esto se debe a la vasodilatación que se produce en la zona, la hinchazón de la zona también, el dolor y habitualmente la pérdida de función del tejido. Por otro lado, tenemos la inflamación crónica, donde hay una infiltración de monocitos con una duración más prolongada, destrucción tisular, y habitualmente se observa una pérdida de la arquitectura del tejido y, por supuesto, de la función del tejido. Como ven acá tenemos un ejemplo de esta inflamación crónica que aparece el asma, pero hay muchas como el asma y otras enfermedades que hoy en día, por ejemplo, la diabetes también se considera una enfermedad inflamatoria, la obesidad también es una enfermedad inflamatoria del tejido adiposo, entre otras que son de carácter crónico. Los mediadores inflamatorios habituales que uno puede, que podemos ver acá, se pueden dividir en algunos que son secretados in situ por la célula inflamatoria, como por ejemplo las prostaglandinas, los leucotrienos, el PAF, que es el factor activador de plaquetas, especies reactivas de oxígeno. Todas estas moléculas que ustedes observan acá son sintetizadas en el momento por la célula y liberadas posterior a su síntesis. En cambio, otras como la histamina y la serotonina son preformadas y almacenadas en gránulos en las células inflamatorias. Muchas de estas moléculas que ustedes pueden observar en esta diapositiva son blancos farmacológicos, que algunas de ellas iremos viendo en esta clase, otras están en estudio, y otras que son también blancos, como por ejemplo los leucotrienos, no los menciono en esta clase, pero también son blancos, por ejemplo, de fármacos antiasmáticos como el montelukast o el saferlukast, que actúan en la biología de los leucotrienos.
Las prostaglandinas son muy importantes tanto en forma fisiológica, fisiopatológicamente y por supuesto en la farmacología. Y las prostaglandinas, y en el contexto de esta clase, son muy importantes para la inflamación. Como ustedes observan acá, cualquier estímulo, ya sea físico, químico, alguna inflamación, algún, algún desorden mitogénico, como el cáncer, genera la estimulación de ciertos receptores que van finalmente a la activación de esta enzima denominada fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa 2 permite la hidrólisis de los fosfolípidos para la liberación de ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, que es un lípido de 20 carbonos, es metabolizado por estas enzimas denominadas ciclooxigenasas, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, dependiendo del tipo celular y el contexto de la activación, y este ácido araquidónico se transforma en dos prostaglandinas. Aquí no aparece la otra, la veremos más adelante, la prostaglandina G2 y la prostaglandina H2. Este número 2 refiere al número de insaturaciones. El ácido araquidónico tiene 4 insaturaciones y 2 de ellas se transforman en hidroxilos y quedan 2 libres. Por eso se transforma en la prostaglandina H2. Existen las H3 o las, que son derivadas, por ejemplo, de otro tipo de lípido, como por ejemplo el ácido eicosapentaenoico, que es derivado de los aceites de pescado. Y esas prostaglandinas, que son semejantes, tienen efectos menos potentes inflamatorios y tienen otras características que permiten efectos benéficos con el metabolismo de estas prostaglandinas que vienen de estos otros lípidos. Fisiológicamente tenemos el ácido araquidónico, que se transforma en esta serie 2 de prostaglandinas, y luego esta prostaglandina H2 se puede metabolizar por distintas enzimas a tromboxano, primordialmente en las plaquetas, prostaglandina F2, prostaglandina E2, que es muy importante para la inflamación, la prostaciclina o prostaglandina I2, que es importante para la dilatación arteriolar y también para la función renal, y la prostaglandina D2 también es importante en ciertos eventos patológicos. Estas prostaglandinas actúan en diversos tipos de receptores, todos ellos acoplados a proteína G. Y algunos movilizan calcio, acoplados a proteína GQ, y otros aumentan el AMP cíclico, que están acoplados a proteína GS. Tanto el calcio como el AMP cíclico están involucrados en muchos eventos biológicos, fisiológicos o fisiopatológicos, entre ellos la inflamación y el dolor, que veremos a continuación. Cómo las prostaglandinas actúan en el proceso inflamatorio. Lo más característico y más estudiado es que las prostaglandinas, por ejemplo, en este caso, provenientes de la infección o el daño tisular o una infección, generan un incremento del flujo sanguíneo. Esto se produce porque las prostaglandinas son capaces de generar vasodilatación. El aumento del AMP cíclico por la prostaglandina en las células del músculo liso vascular genera la dilatación de las arteriolas. Y por otro lado también puede generar la separación de células endoteliales para permitir que los glóbulos blancos, en este caso neutrófilos o monocitos, puedan adherirse a la célula endotelial activada y por tanto migrar hacia la zona de daño. Esto genera que los glóbulos blancos ejerzan sus efectos característicos, que son la liberación de citoquinas, la liberación de quimioquinas, el estrés oxidativo y todo lo que trae consigo el proceso de sanación o de cicatrización del evento inicial, que es el daño tisular, o también la destrucción del patógeno a través de los glóbulos blancos, estos leucocitos, que son atraídos por, entre otras, por las prostaglandinas. Como observan en esta imagen también, ustedes pueden observar cómo la prostaglandina E2 es capaz de activar sus receptores y permitir, en este caso, la síntesis de MCP1. MCP1 es la proteína quimiotractante de monocitos que permite que monocitos o macrófagos puedan atravesar las células endoteliales para llegar a la zona de daño y promover la síntesis de
muchos marcadores proinflamatorios, entre ellos INOS, que es la óxido nítrico sintasa inducible, o la interleuquina 1B, entre otras citoquinas. También las prostaglandinas son capaces de, por ejemplo, activar o generar la activación de los linfocitos de Helper 1, o el propio macrófago para la síntesis de citoquinas inflamatorias. Todos estos efectos producidos por las prostaglandinas pueden o son blanco de una posible inhibición cuando se utilizan los fármacos que veremos a continuación, denominados antiinflamatorios no esteroidales. Estos antiinflamatorios no esteroidales, comúnmente denominados AINES, el primero que se descubrió y se estudió fue el ácido salicílico. Este se obtenía a través de las hojas del sauce, donde se obtenía la salicina, y de la salicina se obtuvo por hidrólisis de esta parte el ácido salicílico, el cual se determinó tenía un poderoso efecto antipirético y también analgésico. Sin embargo, esta molécula, el ácido salicílico, era muy tóxico, y en el laboratorio Bayer se acetiló este grupo hidroxilo para generar el ácido acetilsalicílico, que es el que ustedes observan acá, que es la característica o el antiinflamatorio más conocido por ser parte de la aspirina. A modo para el conocimiento solamente, esta molécula también se obtiene de esta planta, la Spirea ulmaria, y de ahí viene el nombre de aspirina, de Spirea, ahí viene aspirina, y como se acetilaba esta molécula, se generó la acetilspirea o aspirina, y de ahí viene el nombre de la aspirina, que trae como principio activo el ácido acetilsalicílico o el salicilato acetilato. ¿Cómo actúan los AINES? Actúan inhibiendo a estas enzimas ciclooxigenasas 1 y 2. En este ejemplo está la ciclooxigenasa 1, que tiene este bolsillo catalítico, que fisiológicamente lo que hace es tomar el ácido araquidónico, que ustedes observan acá, este ácido lipídico, con estas 4 insaturaciones que yo les comentaba, con 20 carbonos, y inicialmente debe ciclarse por la actividad ciclooxigenasa de la enzima, de la COX, de ahí viene el nombre de ciclo, que permite la ciclación de esta zona para generar este grupo ciclado, que es la prostaglandina G2. Este producto es un producto muy lábil, muy poco estable por estos grupos peróxidos que quedan, y por tanto la propia enzima a través de su grupo peroxidasa, y de ahí viene el nombre de ciclo, y después de oxigenasa, genera la estabilización de esta estructura, generando la prostaglandina H2. Y esta prostaglandina H2 luego es blanco de otras enzimas, por ejemplo, la prostaciclina sintasa para la síntesis de prostaciclina, de la tromboxano sintasa para la síntesis de tromboxano, y así para los distintos componentes de las prostaglandinas. Lo que hacen los AINES, por tanto, acá tenemos 2 mecanismos. El habitual, en este caso está ejemplificado por el ibuprofeno. Esta molécula, el ibuprofeno, se localiza en el sitio catalítico de la enzima, y ahí depende de las características del fármaco, es las asociaciones que producen con la enzima. En este caso, el ibuprofeno genera una localización reversible en el sitio catalítico de la ciclooxigenasa, y por tanto evita la unión del ácido araquidónico. Por otro lado, la aspirina, que ustedes observan acá, o el ácido acetilsalicílico, genera la acetilación, con este grupo acetilo, genera la acetilación de este grupo serina 529 de la COX-1, y por tanto genera un impedimento estérico. Este impedimento estérico, en palabras simples, que genera como un tapón en esa zona, que evita que el ácido araquidónico pueda ingresar a su sitio activo, que es en esta zona. Por tanto, con estos 2 mecanismos que generan o evitan que el ácido araquidónico ingrese a este sitio para generar el proceso de ciclación y de peroxidación para la generación de las prostaglandinas y todo el grupo de prostaglandinas, dependiendo de la célula. Por ejemplo, las plaquetas solo contienen tromboxano sintasa, por tanto, la prostaglandina que se genera
esta prostaglandina H2 se transforma a tromboxano primordialmente en la plaqueta, porque la plaqueta no tiene otra enzima. En las células endoteliales, primordialmente se encuentra la prostaciclina sintasa, y por tanto esta prostaglandina H2 que se forma en la célula endotelial se puede transformar en prostaciclina mayoritariamente en la célula endotelial para generar vasodilatación. Por tanto, el mecanismo de acción, como muchos de ustedes habrán ya estudiado en alguna ocasión, es la inhibición competitiva o irreversible, dependiendo del fármaco, del sitio activo de la ciclooxigenasa, tanto la 1 como la 2. Este monito, esta imagen también les representa algo semejante. Esta es la enzima que tiene dos dominios. Un dominio de ciclooxigenación, es decir, se le agrega, se cicla el ácido araquidónico y se oxigena en estos dos sitios, generando estos dos grupos peróxidos, acá, como observamos aquí y acá. Y ahí se obtiene, aquí llega el araquidónico, ingresa, se agrega, se oxigena y se cicla para generar la prostaglandina G2, que es la que ustedes pueden ver en esta parte. Y posteriormente, el otro lado de la enzima tiene un sitio, un dominio peroxidasa, que genera la destrucción de este grupo peróxido para generar el hidroxilo, que finalmente es la molécula más estable y que posteriormente, como ya les comenté, puede ser metabolizado por diversas enzimas dependiendo de la sed. Es en este lugar lo que se ha visto es que el paracetamol, que es donde puede actuar para inhibir a la enzima. Recuerden que los distintos AINES, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, inhiben esta zona de ciclación, porque las moléculas se unen a este lugar de acción. En cambio, el paracetamol, y también se ha visto que el metamizol o dipirona tienen un efecto semejante, que es inhibir esta zona de la enzima, y por tanto evitan la peroxidación, es decir, la destrucción del grupo peróxido, y por tanto se inhibe la reacción enzimática con un mecanismo distinto. Es decir, los AINES típicos, ibuprofeno, diclofenaco, inhiben esta parte de la ciclación del araquidónico. En cambio el paracetamol inhibe esta destrucción del peróxido para la formación de la prostaglandina H2. Y eso trae consigo la explicación de por qué, como lo veremos más adelante, el paracetamol carece de efectos antiinflamatorios como sí los presentan el ibuprofeno o el diclofeno. Las COX son dos tipos, que son los blancos farmacológicos de los AINES, se encuentran en diversos tejidos. La COX-1 habitualmente se le denomina la ciclooxigenasa constitutiva, es decir, se encuentra siempre en un número fijo, en una expresión fija en los diversos tejidos, específicamente o especialmente en el estómago, el riñón, intestino, plaquetas y en el endotelio. Esta enzima es blanco de los AINES para los efectos típicos farmacológicos que uno puede observar con estos fármacos, pero también es muy importante su inhibición a la hora de observar los efectos secundarios o reacciones adversas que se producen con los AINES, como lo veremos un poco más adelante. Por otro lado tenemos la COX-2, es una COX o una enzima que se denomina inducible, y esto es porque muchos procesos inflamatorios, como se observa acá, ya sea una infección o el daño tisular, puede generar un aumento en la expresión de esta enzima. Esta enzima está involucrada en los procesos inflamatorios producto del evento dañino, y es el blanco prototipo o típico de los AINES para generar el efecto inflamatorio. Como ven acá, los distintos AINES, acá hay varios tipos de fármacos de uso habitual, se pueden dividir o separar dependiendo de
la sensibilidad a la inhibición de las distintas COX. Por ejemplo, acá tenemos ketorolaco, fluoroibuprofeno, ketoprofeno, con una inhibición más selectiva por la COX-1. En cambio, en el otro extremo tenemos fármacos como el etoricoxib o el celecoxib con una selectividad mayor por la enzima COX-2. Aquí observan también que las enzimas COX-1 y COX-2 se expresan ambas también en forma constitutiva en diversos tejidos. La COX-2 inicialmente se pensó que era una enzima, como ya les comenté, inducible, pero también está expresada en forma constitutiva en diversos tejidos, en especial en el riñón, donde genera un efecto fisiológico en la regulación de la natriuresis. Y es por ese motivo que la inhibición de la COX-2 trae consigo problemas de retención de sodio, retención de agua, con la consiguiente hipertensión que se puede obtener o se puede observar con el uso de estos fármacos. Los AINES también se les han demostrado efectos antiinflamatorios que no son canónicos a su mecanismo de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que no se atribuye un efecto antiinflamatorio por la inhibición de la COX. Se ha visto que son capaces de inhibir tanto el rolling como la adhesión de los leucocitos a la célula endotelial. Como pueden observar acá, para la generación de la adhesión de un leucocito a la célula endotelial se requiere la síntesis de estas integrinas, estas proteínas que permiten la adhesión de una célula a otra, en especial de una célula inflamatoria como un leucocito a un tejido inflamado, por ejemplo, que activa a una célula endotelial para la expresión del receptor y el contrarreceptor en ambas células para su unión y el posterior extravasación de la célula endotelial. Esta expresión de estas integrinas también es disminuida por los antiinflamatorios. Y también se ha visto que varios AINES, en especial diclofenaco, pueden alterar funciones específicas de los neutrófilos. Bueno, vuelvo a repetir, esto es independiente de la inhibición de la COX. No se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo por el cual estas moléculas antiinflamatorias no esteroidales pueden alterar la actividad proinflamatoria de los neutrófilos, y se ha visto que disminuyen estas características de adhesividad, agregación, quimiotaxis, fagocitosis, entre otras características propias del neutrófilo que les permiten reducir a estos fármacos la capacidad proinflamatoria de estas células y por tanto complementan el efecto antiinflamatorio que ya les comenté en las diapositivas anteriores. Otros efectos farmacológicos atribuidos a los AINES es el efecto analgésico. Los antiinflamatorios no esteroidales pueden ejercer un efecto analgésico a nivel periférico, como también a nivel central. A nivel periférico es en la cercanía de donde se produce el daño. Los leucocitos, que ustedes pueden observar acá, aumentan la expresión de la COX inducible, la COX-2, y también de la sintasa de prostaglandinas. Estas dos enzimas aumentan su expresión en el tejido dañado, ya sea por un daño físico o un daño químico o un daño por producto de una infección. El aumento de estas dos enzimas genera obviamente el aumento en la síntesis de prostaglandina E2, la que activa su receptor acoplado a proteína G, y esto trae consigo el aumento de la sensibilización de la neurona. De la neurona, en este caso, de un nociceptor, que es el sensor del dolor. Estas moléculas, este receptor, activa diversas vías de señalización que aumentan la función de estos canales TRPV1 o diversos canales que son canales que, una vez que se abren, permiten la entrada de sodio. Ustedes saben que cuando el sodio ingresa a una neurona, genera la despolarización de esta neurona y por tanto la transmisión de este potencial de acción hacia el sistema nervioso central. Estos canales en un tejido normal no deberían activarse
a- bajo ciertos estímulos, por ejemplo, el roce de la piel, cierto tipo de temperatura, alta o temperatura baja. Diversos estímulos físicos no deberían activar a este nociceptor porque estos canales están apagados. Lo que hacen las prostaglandinas al activar su receptor es sensibilizar, es decir, estos canales requieren un estímulo más bajo, bajan el umbral para la activación de estos canales y por tanto se activan eh, con un, dependiendo de cuál es el estímulo que permita la apertura de estos canales, se activan con un umbral más pequeño y eso se denomina hipersensibilidad o hipersensibilización del nociceptor que genera la comunicación de este potencial. Obviamente, por tanto, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas por la inhibición de la COX trae consigo reducir esto y reducir la sensibilidad del nociceptor. Por otro lado, a nivel central, como ustedes observan acá, ocurre algo parecido, que se denomina potenciación, es decir, se facilita la señalización del nociceptor y en el terminal del nociceptor, en el axón, como ustedes observan acá a nivel medular, se genera la liberación de diversos transmisores para permitir la transmisión entre el nociceptor y la médula. Se ocupa glutamato, la sustancia P o este péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estos tres péptidos son liberados desde el nociceptor para activar a la neurona que transmite el dolor hacia el sistema nervioso central. Estos procesos de activación del receptor y liberación del transmisor son potenciados por la prostaglandina E2. También se ha visto que la glicina, que es importante neurotransmisor de interneuronas inhibitorias, genera la entrada de cloruro. Ya, igual que el GABA, la glicina genera hiperpolarización de esta célula, de esta neurona. Por tanto, lo que hace la prostaglandina, como ustedes observan acá, es inhibir este proceso y por tanto se potencia lo positivo y se inhibe lo negativo y por tanto esta neurona transmite muchas más señales de lo normal y eso es lo que nosotros detectamos como dolor. La inhibición de las prostaglandinas, de la síntesis con los AINES, inhibe tanto el proceso periférico de activación como el proceso central de transmisión del dolor. Mañana veremos también en la clase de analgesia que esto es importante también para los fármacos analgésicos opioides, pero que también ellos actúan a nivel central, por eso son más potentes. Estos fármacos también demuestran efectos antipiréticos. Como ustedes observan en esta primera imagen, estos son animales que se les administró LPS, que es el lipopolisacárido derivado habitualmente de Escherichia coli, de gram negativas, y observan que la inyección de LPS genera un aumento drástico de la temperatura, que es lo que obviamente es la fiebre, el aumento de la temperatura corporal. Como observan acá en la figura A, eso se traduce en un aumento por LPS en la síntesis o en la concentración en el fluido cerebroespinal de la prostaglandina E2. Por tanto, hay una correlación entre el aumento de la temperatura y la cantidad de prostaglandina E2 en el fluido cerebroespinal. Como ustedes pueden observar en esta parte, esto se traduce también en un aumento en la síntesis, que acá ven en el medio, de la sintasa de prostaglandina, es decir, la enzima que toma la prostaglandina H, que yo les comenté inicialmente, y la transforma en prostaglandina E2. Esa enzima, que es denominada PGES, aumenta su expresión en los animales que son tratados con LPS. Y finalmente, en esta parte de acá abajo, podemos ver que como control, la prostaglandina, se inyecta prostaglandina, esta aumenta la temperatura. Sin embargo, cuando no existe la enzima que sintetiza prostaglandinas, como ustedes observan acá, no hay aumento de la temperatura y esto tampoco se produce cuando el animal no tiene el receptor de prostaglandina, el receptor EP3. Entonces, los dos ejemplos se observa una disminución de la temperatura. Esto ya lo comentamos en la clase de hemostasia, en que los antiinflamatorios no esteroidales también demuestran efectos antiplaquetarios. Esto se produce porque los AINES
tanto los de unión de inhibición reversible, que son los típicos ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, y la aspirina, inhiben la enzima COX-1. Y la enzima COX-1, a nivel plaquetario, es la que genera la síntesis de tromboxano en la plaqueta y, por supuesto, de prostaciclina en la célula endotelial. La aspirina en dosis bajas inhibe en especial a la COX-1 plaquetaria y por tanto inhibe esta parte de la fisiología de la prostaglandina. Por tanto se mantiene la síntesis de prostaciclina, que es un vasodilatador y un inhibidor plaquetario. Por tanto la aspirina en dosis bajas es capaz de generar un efecto antiplaquetario y por tanto reducir los fenómenos trombóticos secundarios de un infarto cardíaco, un infarto cerebral, por este mecanismo. En dosis altas, sin embargo, la aspirina no solo inhibe a la COX-1, sino también en la plaqueta, sino también inhibe en forma irreversible a la COX-1 y COX-2 en la célula endotelial y por tanto deja de producir prostaciclina y el efecto cardioprotector se pierde. Aquí también podrán darse cuenta ustedes que los COXIP, como el etoricoxib o el celecoxib, que no inhiben a la COX-1 en la plaqueta y solo inhiben a la COX-2, no tienen efecto antiplaquetario y por el otro lado se ha demostrado que tienen efectos cardiotóxicos y de hecho varios fármacos se sacaron del mercado, valdecoxib y rofecoxib, por, por esta situación de inhibir la COX-2 plaquetaria y por tanto favorecer un ambiente protrombótico, ya que permite a las plaquetas sintetizar tromboxano y evita que la célula endotelial sintetice prostaciclina, que es cardioprotectora. Las reacciones adversas principales de los AINES son las que observan en esta diapositiva. La COX-1, como yo les comenté, es importante para muchos eventos fisiológicos atribuibles a las prostaglandinas. Por ejemplo, acá en verde, a nivel gastrointestinal, en la mucosa gastrointestinal, la COX-1 es importante para la síntesis de prostaglandina E2, la cual genera gastroprotección, ya que permite la secreción de moco gastroprotector, permite la secreción de bicarbonato que neutraliza el ácido clorhídrico y también, como son vasodilatadores, mejora el flujo sanguíneo de la mucosa. Por tanto, favorece la nutrición de las células de la mucosa gástrica y también la eliminación de toxinas y la cicatrización de las posibles lesiones producto del ácido gástrico. Los AINES, como aparece acá en rojo, al inhibir la COX-1, reducen este efecto gastroprotector y por tanto la inhibición genera úlceras pépticas y sangrado gastrointestinal como efecto secundario. Por otro lado, a nivel renal, las COX-1 y 2 son importantes para la regulación de la filtración glomerular y también de la excreción renal de sodio y agua. La prostaglandina E2 y la prostaciclina, o prostaglandina I2, son importantes para mantener la función renal y favorecer la excreción renal de sodio y agua. Por tanto, la inhibición de la COX genera una retención de sodio y agua, aumenta la presión arterial y puede favorecer un daño hemodinámico agudo del riñón. Por tanto, estos fármacos también son utilizados con precaución en los pacientes de ancianos o de mayor edad y por supuesto que tengan asociado a ellos un proceso de hipertensión. Y finalmente, como ya les comenté anteriormente, a nivel cardiovascular, la COX-1 y 2, por ejemplo, a nivel de las células vasculares, endotelio, se sintetiza prostaciclina, vasodilatadora e inhibidora de la agregación plaquetaria. Por tanto, la inhibición de este proceso trae consigo distintos eventos cardiovasculares como un infarto cerebral o un infarto cardíaco. Aquí un poco más de detalle a nivel gastrointestinal. Como ustedes pueden ver acá, se asocia a los AINES, aquí lo enfocan en este puntito rojo. Los AINES inhiben la transformación de
este ácido araquidónico de 20 carbonos en prostaglandina, como ya lo vimos anteriormente, y los receptores de prostaglandina son capaces de, por un lado, en la célula parietal, reducir la concentración de AMP cíclico. El AMP cíclico es importante, aumentado por los receptores H2 de histamina, y ahí el uso de cimetidina, por ejemplo, en los procesos de enfermedades gástricas. El AMP cíclico favorece la activación y localización de esta proteína, la protón potasio ATPasa, que es la productora de ácido clorhídrico. Este proceso depende de AMP cíclico y lo que hacen las prostaglandinas es reducir este AMP cíclico. Por tanto, los AINES, al reducir la síntesis de prostaglandinas, reducen este proceso de activación e inhiben indirectamente la formación o la localización de esta enzima en la membrana canalicular de la célula parietal y por tanto se reduce la síntesis de ácido clorhídrico. Por otro lado, en las células epiteliales superficiales que están en el estómago, son las que producen el moco gastroprotector, también favorecen la citoprotección y la síntesis de bicarbonato, que es neutralizador del ácido clorhídrico. Y de esa manera, los AINES, al reducir estos efectos gastroprotectores, se favorece una activación exacerbada de la enzima con mayor producción de ácido y se reducen los eventos gastroprotectores, por tanto, la persona o el paciente deja de producir moco, o más bien reduce la producción de moco y reduce la producción de bicarbonato. También se ha atribuido daño local producto de la acidez o el pH bajo que se encuentra en el tracto, más bien en el tejido gástrico, y como estas moléculas en su gran mayoría son ácidos, estas moléculas, al estar en un ambiente ácido, si ustedes recordarán de farmacocinética, una molécula ácida con un pKa bajo, como el ibuprofeno o como el diclofenaco, en un ambiente ácido, como el ácido gástrico, está protonado este ácido. Y un ácido protonado es una molécula no cargada, y por tanto una molécula no cargada es capaz de atravesar la barrera, la membrana plasmática, y lo que se cree es que se acumula en las células parietales, lo que generaría daño gástrico. Por un lado, esto también se puede ratificar esto con moléculas como la dipirona, metamizol, y el paracetamol, quienes no tienen un pKa bajo, es decir, son bases, son de pKa alto, y por tanto, en un ambiente ácido, como el ácido gástrico, no generan este efecto. Y muchos de ustedes sabrán que el paracetamol y el metamizol o dipirona son analgésicos con un bajo poder de daño gástrico. Y una explicación es de que no pueden ingresar en forma local al tracto gastrointestinal. Por otro lado, sin embargo, el uso parenteral, es decir, cualquier vía distinta a la vía oral, ya sea intramuscular o intravenosa, de estos fármacos antiinflamatorios también pueden generar daño gástrico. Por tanto, no necesariamente este daño gástrico se produce por un efecto local, producto de la administración oral, sino también tiene un conjunto de mecanismos, como el daño local que ya les comenté, y también este daño sistémico, ya que este efecto tóxico también se presenta cuando el fármaco se administra por vías distintas a la vía oral. Acá están los riesgos cardiovasculares que yo les comentaba. Este es un estudio que se hizo. No sé si ustedes conocían de la historia del rofecoxib. El rofecoxib es un fármaco del grupo de los coxib, como el celecoxib, y que una de las características fisiológicas y fisiopatológicas de las prostaglandinas es generar proliferación celular. Y de hecho son importantes para la cicatrización de ciertas heridas, también de la reconstitución del epitelio, y es por eso que su inhibición genera daño gástrico.
a nivel de colon, se había visto que las prostaglandinas a través de la COX-2 son importantes para la proliferación de las células epiteliales del colon, y también se les daba se había atribuido a esta vía COX-2 prostaglandina estas moléculas estuvieran involucradas en la aparición del cáncer de colon. Por tanto, se estudió en estos pacientes y que era lógico, la inhibición de la COX-2 con rofecoxib podía tener efectos antineoplásicos o reducir la patología del cáncer de colon. Sin embargo, se vio en el tiempo que estos pacientes comenzaron a padecer de problemas cardiovasculares, en específico infarto. Y por tanto se suspendió este estudio y se dio cuenta de que el rofecoxib a largo plazo podía generar problemas cardiovasculares. Y esto obviamente se produce porque, como ya les comenté anteriormente, se pierde el equilibrio que se obtiene acá de la inhibición del tromboxano, que favorece la agregación plaquetaria en desmedro de la síntesis de prostaciclina, que genera efectos antitrombóticos. Por tanto, un inhibidor específico o selectivo COX-2 como el rofecoxib genera destrucción o disminución en la síntesis de prostaciclina y un aumento del tromboxano. Y esto se traduciría en un estado protrombótico, que es el que afectó a muchos pacientes que fueron sujetos a este estudio, y por tanto esto llevó a la interrupción de la comercialización de rofecoxib y de valdecoxib. Finalmente, a nivel renal, las prostaglandinas, bueno, aquí ustedes observan la expresión de la COX. La COX se localiza, la COX-1, tanto a nivel de corteza del renal como de la médula renal, y por tanto pueden regular la fisiología o la función de los nefrones. Esto se traduce en la eliminación de sodio y agua, y también del proceso hemodinámico propio del riñón. Por tanto, los AINES, al inhibir tanto la COX-1 como la COX-2, y por supuesto los COXIF, al inhibir la COX-2, reducen la síntesis de prostaglandinas y prostaciclina, y esto se traduce en retención de sodio, conformación de edemas, aumento de la presión sanguínea, del peso corporal, y obviamente podría llegar a producirse insuficiencia cardíaca, y también la inhibición de la prostaciclina con hipercalemia y con una insuficiencia renal aguda. Por tanto, estas moléculas pueden generar problemas renales a largo plazo. Otras reacciones adversas, mucho menos habituales, son hepatopatías. En especial se ha visto con el paracetamol, que ya lo veremos en detalle, y también se ha visto con el diclofenaco con un mecanismo semejante. Hipersensibilidad a los AINES. Hay pacientes o personas con múltiples o hipersensibilidad a múltiples fármacos de esta familia, y hematológicas referidas a propios del efecto farmacológico, como por ejemplo hemorragias por un exceso de actividad antiagregante plaquetaria, habitualmente cuando estas moléculas se dan en conjunto a otros fármacos que afectan el proceso la fisiología hematológica, como por ejemplo los anticoagulantes u otras moléculas. Y también ciertos procesos hemolíticos en pacientes predispuestos, por ejemplo, que no tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y exponen a sus eritrocitos a un ambiente hiperoxidativo que genera el daño y la destrucción de los glóbulos rojos. Los AINES propiamente tal los podemos dividir, ya lo vimos inicialmente, en inhibidores COX-1 o COX-2 y otro tipo que solo inhibe o selectivamente inhibe a la COX-2. Pues acá tenemos moléculas que inhiben a la COX-1 primordialmente, flurbiprofeno, ketoprofeno, fármacos que indistintamente inhiben ambas enzimas, y fármacos que selectivamente inhiben a la COX-2. Inicialmente celecoxib, etoricoxib, pero también se ha visto que moléculas como el meloxicam en dosis bajas y el diclofenaco en dosis bajas son también
capaces de generar esta selectividad por la COX-2. Y también los AINES podemos dividirlo en la vida media o el efecto que pueden alcanzar. Por ejemplo, moléculas de acción corta, como la aspirina, el paracetamol, ibuprofeno, moléculas de acción intermedia, como el naproxeno, y moléculas de acción prolongada, como el meloxicam, tenoxicam. Vamos a dar unos detalles de estas moléculas, unas pequeñas diferencias que pueden existir entre ellas. Salicilatos son los grupos, el primer grupo que se comercializó, con el que se trató a pacientes. Los salicilatos, el más importante es el ácido acetilsalicílico, que ustedes observan acá al medio. Los salicilatos, incluido el ácido acetilsalicílico, tiene efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. A esto se suma un efecto uricosúrico. Esto es porque inhiben la reabsorción, compiten más bien con el transportador de ácido úrico a nivel de nefrones, y por tanto el ácido úrico no puede reabsorberse y se elimina. Por tanto, en dosis altas pueden alcanzar un efecto úrico-súrico que se ve importante en los pacientes con gota. Como efectos secundarios son los mismos de todo el grupo, en especial daño gástrico, que es el principal efecto secundario, no es el más grave, pero el más habitual. También se ha visto muchos pacientes que pueden presentar hipersensibilidad a los salicilatos, sobre todo pacientes que concomitantemente presentan asma, urticaria o rinitis. También el síndrome de Reye, que habitualmente ocurre en niños con los salicilatos, y también los efectos secundarios que pueden observarse con estas moléculas son hemorragias y problemas con, como les comenté, interacciones con anticoagulantes orales. Las principales aplicaciones son en dolor, neuralgias, cefaleas, síndromes articulares como la artritis o la artrosis, como antipirético, y también y principalmente utilizado en dosis bajas en la inhibición de la agregación plaquetaria para la prevención de eventos cardiovasculares secundarios. Por otro lado, tenemos los paraminofenoles, donde el más utilizado es el paracetamol. Como ustedes ven acá, el paracetamol es una amina. Tiene efectos, o se utiliza como analgésico y como antipirético. Yo les comenté que en un ambiente donde se produce daño celular, los leucocitos, macrófagos, neutrófilos, llegan a esta zona de daño, producto de la síntesis de prostaglandinas, entre otros mediadores inflamatorios, y este ambiente que se encuentra en la zona de daño, en la zona de inflamación, es un ambiente con altos niveles de especies reactivas de oxígeno y altos niveles de protones. Por tanto, es un ambiente prooxidante y un ambiente ácido. Ustedes habrán visto la estructura del paracetamol, que tiene este grupo amino que le permite tener un pKa, al igual que la fenazopiridina y la dipirona que veremos en las próximas diapositivas, tiene unas características más bien básicas. Y por tanto, en un ambiente ácido, como el que se produce en una inflamación, estas moléculas están protonadas y por tanto no pueden ingresar o llegar a su sitio blanco. Ustedes tienen que recordar que la COX-1 y la COX-2 inducible se encuentran dentro de los leucocitos, y por tanto, para que esta molécula, el paracetamol, llegue a su blanco, tiene que atravesar la membrana del leucocito para llegar a su blanco farmacológico. Esto no se produce en un ambiente con alta concentración de protones, como ocurre en la zona de inflamación. Y esa sería una explicación de por qué el paracetamol carece de efectos antiinflamatorios. Otra explicación es que esta molécula, el paracetamol,
requiere estar intacta para generar su efecto inhibidor de la peroxidasa. Y en un ambiente con altos niveles de peróxido, como el que puede existir en un ambiente inflamatorio, recuerden que los neutrófilos también liberan muchos peróxido y moléculas prooxidantes para ejercer su efecto fisiológico y protector. Este ambiente prooxidativo generaría inhibición del paracetamol y por tanto no puede ejercer su efecto en la COX. De esa manera, el ambiente prooxidativo en el lugar de inflamación y el ambiente ácido del lugar de inflamación reducirían la capacidad inhibitoria de paracetamol eh, para inhibir el proceso inflamatorio producto de la COX. Esto no ocurre a nivel central o a nivel medular, donde el paracetamol sí podría ejercer efectos analgésicos o efectos antipiréticos, dependiendo de su uso, pero no efectos antiinflamatorios. Distinto es a un AINE habitual, como el ibuprofeno o como el diclofenaco, que son moléculas ácidas, y por tanto en un ambiente ácido es más fácil su penetración en un leucocito como un macrófago o un neutrófilo, y por tanto le es más fácil a una molécula ácida como el ibuprofeno o el diclofenaco llegar a su enzima blanca, que es la COX. Por lo mismo, el paracetamol carece, o en solo dosis muy altas, genera daño o molestias gastrointestinales. Y puede ejercer hepatotoxicidad, obviamente solo a dosis altas, como lo veremos en la diapo que viene. Se utiliza cuando la aspirina no es aconsejable, por ejemplo, en pacientes que están en tratamiento anticoagulante, ya que el paracetamol carece de efectos antiplaquetarios en una úlcera péptica, ya que no generan daño gastrointestinal en pacientes que son con hipersensibilidad a la aspirina, ya que su estructura y efecto farmacológico es distinto, aunque actúan en la misma enzima, su mecanismo es distinto. Y se utiliza, por tanto, como analgésico antipirético en ciertos pacientes, como por ejemplo pacientes asmáticos o pacientes pediátricos. Ustedes ya habrán visto que el paracetamol, una de las principales consecuencias que trae su sobredosificación es el daño hepático y también daño renal. Esto se produce porque acá tenemos el paracetamol, se metaboliza en el hepatocito, principalmente por reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 2 son cuando se le agrega un grupo funcional. Es decir, se glucuroniza, se le agrega un glucurónido o se le agrega un sulfato. Estas dos modificaciones las produce el hepatocito y dan cuenta de la eliminación de casi el 95% del fármaco. Y el 5% restante se elimina por metabolización a través de citocromos. Esta eliminación por citocromos genera el metabolito tóxico N-acetil para benzoquinoneimina, o NAPQI, o NAPQ, que es el que está acá, y esta molécula intermediaria es capaz de generar estrés oxidativo y destrucción de enzimas, proteínas, membranas de la célula donde se produce, es decir, en el hepatocito. Y esto puede desencadenar, como sale acá, reacciones con proteínas, ácidos nucleicos, membranas y la destrucción del hepatocito y generar daño hepático. Esto se produce cuando el paracetamol está en exceso y por tanto se saturan las enzimas que generan la metabolización clásica del paracetamol y por tanto el resto de paracetamol que no puede ser metabolizado por esto se transforma por el citocromo en esta molécula altamente reactiva que genera la toxicidad hepática. Para contrarrestar esta toxicidad se utilizan moléculas que permitan la renovación del glutatión, ya que el glutatión es la molécula endógena que puede reducir la toxicidad del metabolito tóxico y generando el agregar un glutatión
a la molécula para su eliminación. Se agrega la N-acetilcisteína como molécula que permite la renovación del glutatión, ya que cuando se acaba el glutatión se acumula esta molécula tóxica. Por tanto, se da N-acetilcisteína para permitir que el glutatión siga eliminando la molécula tóxica NAP1. Los pirazólicos, como el metamizol, tienen unas características muy semejantes a el paracetamol. Se utilizan como analgésicos o antipiréticos, tienen baja capacidad tóxica, excepto en dosis altas gastrointestinales y hepáticas, y con algunos riesgos hematológicos que se le atribuyeron al metamizol como a granulocitosis. Sin embargo, esto se ha visto, o estudios han demostrado que esto no es tan habitual en nuestro país. Las aplicaciones son dolores moderados, no produce tantas molestias gástricas como la aspirina, por tanto, puede reemplazar fácilmente a la aspirina en ciertos dolores o donde se utiliza la aspirina y puede ejercer efectos secundarios de los cuales carece la dipirona o metamizol. También al metamizol se le atribuye un efecto relajante de la musculatura lisa. Se cree que reduce la entrada de calcio, distinto al efecto en la COX, reduce la entrada de calcio en las células de la musculatura lisa gastrointestinal, y por tanto se puede utilizar o se utiliza hoy en día en ciertas asociaciones el metamizol o dipirona con fármacos espasmolíticos como la buscapina para ejercer efectos semejantes, tanto analgésicos como relajantes de la musculatura lisa. Los derivados del ácido propiónico son uno de los más utilizados en nuestro país, donde destacan el ibuprofeno, naproxeno o ketoprofeno. Son moléculas ácidas, a diferencia de las anteriores, que son básicas, paracetamol y la dipirona, y por tanto tienen los mismos efectos de la aspirina, es decir, son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios. Sin embargo, esta última acción farmacológica no se utiliza como sí se hace con la aspirina en dosis bajas. Efectos secundarios clásicos de los AINES, aunque se ha visto que pueden ser inferiores a los que se producen con la aspirina. Se utilizan como antiinflamatorios de eficacia moderada, con efectos también analgésicos, en dismenorreas, dolor postparto, postquirúrgico, y también como antipirético en niños, o como antiinflamatorios en niños en los cuales la aspirina no se recomienda. Los derivados del ácido acético, como la indometacina, el ketorolaco y el diclofenaco, son los antiinflamatorios más potentes respecto a esta familia. Son moléculas con un alto poder antiinflamatorio, y estas tres se utilizan habitualmente en procesos, sobre todo el diclofenaco, en procesos de inflamación. Ketorolaco habitualmente se da como un fármaco analgésico más que antiinflamatorio, sobre todo en el postquirúrgico. Finalmente tenemos de este grupo los oxicams, que son derivados enólicos que ustedes pueden ver acá, donde los más utilizados son el piroxicam y por supuesto el meloxicam. Una característica distintiva a los anteriores es que tienen una vida media prolongada, por tanto se puede administrar una vez al día. Tienen efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario, porque tienen el mismo mecanismo de acción de los anteriores. Adicionalmente, se ha visto que pueden inhibir la quimiotaxis y también la actividad de los neutrófilos. Por tanto, eso, que es independiente de la COX, puede complementar su efecto antiinflamatorio clásico de la inhibición de la COX. Reacciones adversas de localización gastrointestinal, las cuales se han visto que son menores cuando se utiliza meloxicam en dosis baja. Y esto podría atribuirse que meloxicam en dosis baja, como ya les comenté, tiene una selectividad un poco mayor por la COX-2 y por tanto reduciría en menor medida la síntesis de prostaglandinas en la COX-1.
a nivel del tejido gástrico. Y de esa manera tendría una menor incidencia en la aparición de úlceras o gastritis o hemorragias gástricas en meloxicam respecto a piroxicam. Sus aplicaciones en el tratamiento en la artritis reumatoide y en la artrosis. Tiene menor efectividad en el dolor agudo porque, como tiene una vida media prolongada, alcanza su estado estacionario en concentración, en tiempo, en periodos más prolongados. Por tanto, su vida media es más prolongada, pero también alcanza un estado estacionario también en tiempo más prolongado. Por tanto, se prefieren para patologías o para condiciones que requieren un tratamiento crónico, como por ejemplo la artritis reumatoide o la artrosis. Y como ya les comenté, el meloxicam, como es más selectivo respecto a la COX-1, mantiene la eficacia terapéutica, pero con menos complicaciones gastrointestinales. Respecto a piroxicam o respecto a otras moléculas como ibuprofeno o como ketoprofeno. Y tenemos por último los inhibidores COX-2. Los inhibidores selectivos COX-2 pueden diferenciar entre las distintas isoformas de la ciclooxigenasa. Esto se produce por la siguiente, o se lo explico en esta diapositiva. Acá ustedes pueden ver en esta parte cómo la COX-1, acá a mano izquierda, y la COX-2, mano derecha, interactúan con el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, que es la molécula fisiológica, actúa en las dos, o interactúa en las dos enzimas y indistintamente. Es una molécula plana que ustedes pueden ver acá. Lo mismo ocurre con esta otra molécula, el fluorbiprofeno, como ejemplo. El fluorbiprofeno, al igual que el ketoprofeno, el ibuprofeno, tienen una estructura planar que ustedes pueden ver acá, que le permite unirse o interactuar con la COX-1, al igual que lo hace el ácido araquidónico, la molécula fisiológica. Y no tiene ningún problema cuando se une a la COX-2, porque al igual que el ácido araquidónico, tiene una estructura semejante y es capaz de unirse a la COX-2 e inhibir. Por tanto, el fluorbiprofeno, al igual que el ibuprofeno o el ketoprofeno, pueden inhibir la COX-1 y la COX-2 indistintamente. Sin embargo, el celecoxib, que ustedes observan acá, el diclofenaco en cierto modo, y el etoricoxib, son moléculas que tienen estructura planar o lineal, parecido al araquidónico, pero también tienen este grupo voluminoso. Y este grupo voluminoso no les permite unirse a la COX-1, ya que la COX-1 en este sitio tiene un aminoácido denominado isoleucina, que es un aminoácido voluminoso que genera un impedimento estérico, es decir, no permite una fácil entrada al celecoxib. Sí se lo permite al fluorbiprofeno o al araquidónico, pero no al celecoxib. En cambio, la COX-2, ese aminoácido, es una valina, como ustedes ven acá. Y la valina es un aminoácido mucho más pequeño, con menor efecto estérico, impedimento estérico, y por tanto permite que este grupo voluminoso del celecoxib pueda ingresar en la enzima, en el bolsillo catalítico, y por tanto inhibir a la COX-2. Y no puede en la COX-1. Y así moléculas como el celecoxib con el grupo voluminoso, etoricoxib y parecoxib son moléculas que se utilizan para la inhibición selectiva de la COX-2. La idea de la síntesis de estas moléculas es que tienen los efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios clásicos de los AINES, que ya comenté anteriormente. Sin embargo, como no inhiben a la COX-1, carecen de efectos antiagregantes plaquetarios. Por otro lado, tienen efectos semejantes a los AINES, excepto en que generan menor daño gastrointestinal, y esto es porque el daño gastrointestinal se atribuye a la disminución de la síntesis de prostaglandinas producto de la COX-1 en el tejido gástrico, y no de la COX-2.
y están contraindicados en pacientes con alto riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes e hiperlipidemias, y sean asociados a problemas trombóticos. Y esto es porque eh, ya les comenté anteriormente que estos COX-IF, al inhibir la, la COX-2, disminuyen la síntesis de prostaciclina, que son cardioprotectores. Se utilizan para el alivio sintomático del dolor e inflamación en la artrosis o en la artritis. Sin embargo, deberían ser de segunda línea en pacientes, eh, por ejemplo, con alto riesgo cardiovascular, o utilizados en pacientes con alto riesgo gástrico, como por ejemplo pacientes con otros tratamientos o que ya tienen alguna úlcera o alguna condición gástrica. Ahora pasamos a los fármacos antiinflamatorios esteroidales, o también denominados glucocorticoides. Estas moléculas, a diferencia de los anteriores que son no esteroidales, estas moléculas derivan del grupo del colesterol. Por tanto, se les denomina esteroidales y de ahí el nombre antiinflamatorios esteroidales. Estas moléculas son endógenas, provienen del colesterol, que por diversas transformaciones enzimáticas se transforman en el cortisol, que es el glucocorticoide endógeno. Es importante el cortisol para el tratamiento de varias enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo el asma, la colitis ulcerosa, la enfermedad inflamatoria del intestino, ciertas patologías de las articulaciones, desórdenes oculares, entre otros fenómenos que son de carácter crónico. El cortisol tiene muchos efectos y el más importante para el proceso inflamatorio es la regulación del sistema inmune. Como ven acá, aparece con una línea roja, es porque inhibe al sistema inmune. Tiene varios efectos antiinflamatorios que iremos detallando a medida que pasen las diapositivas para reducir la actividad de los leucocitos y por tanto reduce el proceso inflamatorio, es decir, el dolor o el desorden para el cual se esté utilizando el cortisol o el glucocorticoide. Sin embargo, como ven acá, los corticoides tienen muchos efectos en varios tejidos, como por ejemplo a nivel cardíaco, a nivel hepático, de la musculatura, adiposo, a nivel óseo, que no aparece acá, y también, por supuesto, como molécula endógena, regula o tiene una autorregulación del sistema hipotálamo-hipófisis y por tanto genera una retroalimentación negativa que es muy importante en el tratamiento. Los glucocorticoides endógenos son producidos en la corteza adrenal, en las suprarrenales. En esta corteza está distribuida de esta manera, con una corteza dividida en la zona glomerulosa, en la zona fasciculada y la zona reticular. Cada una de estas zonas tiene, como ven acá, en esta tinción, distinta arquitectura y por tanto distinta contenido enzimático y por tanto distintas funciones. Los glucocorticoides, como el cortisol y la corticosterona, son sintetizados en la zona fascicular. Los mineralcorticoides, como la aldosterona o la desoxicorticosterona, en la zona superior, que es la glomerulosa, y finalmente los hormonas sexuales, como la deshidroepiandrosterona, androstenodiona o testosterona, se sintetizan en la zona reticular de la de la corteza suprarrenal. ¿Cómo actúan los glucocorticoides? Los glucocorticoides, tanto endógenos como el cortisol, y exógenos, que son los que veremos a continuación, son moléculas lipofílicas que pueden atravesar fácilmente la membrana de la célula blanca. En la célula blanco, habitualmente una célula inflamatoria, el receptor de glucocorticoides, que es la proteína donde se une esta molécula, es un receptor, un factor de transcripción que se encuentra en el citosol.
Esta molécula está unida a estas proteínas HSP, que son proteínas de shock de calor, que son moléculas que permiten que el receptor se mantenga en el citosol sin ser degradado. Una vez que llega el ligando endógeno o el fármaco exógeno, el receptor une al fármaco y este receptor se libera de estas proteínas chaperonas e ingresa al núcleo. Una vez en el núcleo, el receptor se une a diversas localizaciones génicas para, por ejemplo, generar la activación o aumentar la expresión de ciertos genes, que se denomina transactivación, o también por diversos mecanismos pueden generar represión de ciertos genes. Por tanto, los glucocorticoides aumentan la expresión de genes o reducen la expresión de genes. Como ven acá, los glucocorticoides endógenos, como el cortisol, o exógenos, en este ejemplo la dexametasona, pueden ingresar atravesar la membrana plasmática y unirse al receptor de glucocorticoides unidos a las chaperonas. El receptor puede unirse a otro receptor de glucocorticoides formando un homodímero, puede unirse también a otras proteínas, tanto unirse directamente al DNA o a través de estas otras proteínas para la expresión de genes. Por otro lado, puede también unirse al promotor de ciertos genes para reprimir la expresión génica directamente o requerir de otras proteínas, o incluso inhibir la unión de otras proteínas en los genes. Por ejemplo, un factor de transcripción muy importante para el proceso inflamatorio crónico y también agudo es la proteína NF-κB. NF-κB es un factor de transcripción que se activa por diversas citoquinas, como el TNF-alfa, las interleuquinas. Este factor de transcripción va al núcleo NF-κB para la expresión de muchas proteínas proinflamatorias. Lo que hace el glucocorticoide es, a través de su receptor, unirse a este NF-κB y evitar que esta molécula se una a su promotor, y por tanto reprime la expresión génica de esa molécula NF-κB, y de esa manera ejercer efectos antiinflamatorios. Los glucocorticoides ejercen una poderosa acción antiinflamatoria, ya sea infecciosa, química, física o inmunológica. A diferencia de los fármacos que vimos anteriormente, los AINES no son muy efectivos cuando la inflamación es producto de una infección o un daño o un proceso inmunológico. Los glucocorticoides son tan potentes que son efectivos o son mucho más efectivos en los procesos inflamatorios producto de estos procesos patológicos. Inhibe tanto las manifestaciones inmediatas de la inflamación como son el rubor y el dolor. Es aquí donde actúan los AINES. Sin embargo, también son efectivos en los procesos tardíos, en la cicatrización, proliferación celular, en la pérdida o reducen la pérdida de función del órgano que está afectado por este proceso inflamatorio, que lo que no hacen los AINES. Por tanto, son mucho mejores antiinflamatorios que los AINES. Inhibe la dilatación vascular, la transsudación líquida, formación de edemas, el exudado celular, y reducen el depósito de fibrina, y todo esto en pro de una mejor o reducción del proceso inflamatorio crónico. Como les comenté yo, los glucocorticoides pueden reprimir genes por diversos mecanismos, y entre ellos están las quimioquinas, muy importantes para el reclutamiento de leucocitos, las citoquinas, que son las efectoras del proceso inflamatorio. Aquí vemos todas las interleuquinas que son capaces de ser reprimidas por los glucocorticoides. En el proceso inflamatorio yo les comenté que la INOS y la COX-2 son dos enzimas y la fosfolipasa son enzimas muy importantes para la síntesis de ciertos mediadores inflamatorios, prostaglandinas, leucotrienos, el óxido nítrico, y por tanto estas enzimas que son aumentada su expresión por el proceso inflamatorio son reprimidas por los glucocorticoides.
y otras moléculas, por ejemplo, las moléculas de adhesión que vimos que también pueden ser blanco de los AINES, como ICAM, selectina, que son importantes para la adhesión de las células de los leucocitos a la célula endotelial en el tejido inflamado. También los glucocorticoides pueden aumentar la expresión de ciertas proteínas antiinflamatorias. Ejemplo, pueden aumentar esta molécula nexina 1, que es un inhibidor de la fosfolipasa A2. Recuerden que en las primeras diapositivas les mostré que la fosfolipasa A2 es la enzima clave para la producción de ácido araquidónico, que es el paso limitante para la posterior síntesis de prostaglandinas. También son antagonistas del receptor de interleuquina, aumentan la expresión de una molécula antagonista del receptor de interleuquina. También aumentan la expresión de IKB, que es un inhibidor de esta proteína máster o maestra para la inflamación, que es NF-κB, entre otros efectos antiinflamatorios. Por tanto, reprime moléculas proinflamatorias y aumenta la expresión de proteínas antiinflamatorias. Todo esto se traduce en un potente efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides. Solo recordarles que los AINES inhiben a la ciclooxigenasa. Por tanto, los distintos mecanismos que ustedes observan acá potencian mucho el efecto antiinflamatorio y explican por qué los glucocorticoides son tan buenos antiinflamatorios respecto de los glucocorticoides, respecto de los AINES. Sin embargo, los glucocorticoides, aparte de sus efectos antiinflamatorios potentes, también tienen efecto en otros sistemas. Por ejemplo, tienen acciones metabólicas, generan gluconeogénesis, aumentan el metabolismo de aminoácidos y también aumentan la lipólisis, todo en pro de favorecer o aumentar la glucosa en sangre para favorecer el proceso del mantener la homeostasis. Por tanto, la consecuencia del tratamiento en altas dosis y por supuesto del tratamiento crónico con un corticoide es hiperglicemia, aumento del nitrógeno ureico, trigliceridemia y son efectos secundarios que uno podría esperar con el uso crónico de los corticoides. En el músculo favorecen el catabolismo proteico y disminuyen la irrigación muscular. Esto se traduce en una sarcopenia por el efecto crónico de los corticoides. A nivel óseo, en los huesos, favorecen la activación del osteoclasto y reducen la formación del osteoblasto. Esto se traduce en un equilibrio o un desequilibrio hacia la destrucción del hueso y por tanto se genera una inhibición de la formación de hueso. A nivel de calcio, reducen la absorción de calcio en el intestino y facilitan su eliminación en el riñón. Por tanto, pueden generar crónicamente una hipocalcemia. En el desarrollo, son capaces de inhibir la síntesis de la hormona del crecimiento y también los efectos del IGF, que es el efector de la hormona del crecimiento y por tanto reducen la formación de condriocitos. Esto disminuye la talla y el desarrollo en los niños. Y es por eso que también estos fármacos se tienen que utilizar con mucha precaución en los pacientes pediátricos. Y a nivel central pueden generar efectos desde euforia, insomnio o psicosis que engloban todos estos efectos secundarios y otros más que no les comento acá que pueden ser observados con el uso crónico de los glucocorticoides. Y es por eso que, pese a su potente efecto antiinflamatorio, son reservados el uso de este tipo de fármacos. Acá en negrito les comento otro efecto secundario que se puede observar con los glucocorticoides, que es un efecto hidroelectrolítico. Sin embargo, esto ocurre con el otro receptor que puede ser activado por los glucocorticoides, que es el receptor mineralcorticoide. Esto favorece la retención de agua y electrolitos, es donde actúa la aldosterona a nivel renal. Por tanto, los glucocorticoides con alto poder mineralcorticoide son capaces de aumentar el volumen y la presión sanguínea, generando, por ejemplo, hipernatremia o hipopotasemia, producto de un efecto símil a la aldosterona.
Acá tenemos distintos glucocorticoides que ustedes pueden observar. Y todos comparados con la hidrocortisona. La hidrocortisona es esta molécula que es el cortisol endógeno. Tiene una potencia antiinflamatoria de 1 para la comparación y una retención de sodio o un efecto mineralcorticoide de 1. Posteriormente aparecieron moléculas como la prednisona. La prednisona se modificó esta parte de acá, lo que le permite tener una mejor unión al receptor, y recuerden que al mejorar la afinidad por el receptor, mejora la potencia, y por tanto mejora el efecto antiinflamatorio, y de hecho se tiene que usar en dosis más bajas, porque mejora la potencia farmacológica. También reduce el metabolismo, y la prednisona tiene un efecto más prolongado. Sin embargo, mantiene un efecto razonablemente elevado de retención de sodio. Por otro lado, luego aparecieron otras moléculas como la betametasona o la dexametasona, en que se le agregó este grupo flúor que ustedes observan acá. Este grupo flúor favorece o aumenta notoriamente la afinidad de estos fármacos por su receptor, aumentando casi 40 veces la potencia antiinflamatoria, y se le agrega este grupo metilo, que ustedes no sé si pueden observarlo bien acá. Este grupo metilo reduce la afinidad por el receptor de aldosterona, y por tanto su poder mineralcorticoide se reduce a 0. Por tanto, estos fármacos son muy buenos antiinflamatorios con poco efecto en la retención de líquido, que sí se puede observar con prednisona o con hidrocortisona. Y por otro lado, se obtiene otra molécula, la fludrocortisona, que es, aunque aumenta su afinidad por el receptor de glucocorticoides y aumenta la potencia, también aumenta notoriamente su capacidad o su poder de activar el receptor de aldosterona, y se utiliza en ciertos pacientes con insuficiencia suprarrenal para complementar a los efectos del cortisol endógeno, perdón, del cortisol, cuando éste no es capaz de mantener una presión sanguínea adecuada, producto de la ausencia de aldosterona, que se utilizaría la fludrocortisona. Con todo esto, los fármacos glucocorticoides tienen muchas reacciones adversas, sobre todo por su uso a altas dosis y en forma crónica. Entonces aquí no los vamos a ir detallando, pero por ejemplo pueden aumentar de peso por el metabolismo de los lípidos, redistribución de grasa, retención de sodio y agua. Esto depende, sí, de la afinidad mayor o menor por el receptor de mineralcorticoides. Mayor en la prednisona, menor en la betametasona. Son capaces de poder producir hiperlipidemia o diabetes, producto de este efecto en la gluconeogénesis, generar osteoporosis por la activación del osteoclasto y la reducción del osteoblasto, adelgazamiento de la piel y trastornos de la cicatrización. Esto tiene que ver con una reducida capacidad de las células expuestas a corticoides de sintetizar colágeno, y por tanto se reduce la capacidad de cicatrización. Producir miopatías por el problema, el aumentado metabolismo de aminoácidos y proteínas. También pueden generar alteraciones cutáneas con atrofias de la epidermis y la dermis, úlceras pépticas, acciones y por supuesto acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras, que esto es lo que se busca con los fármacos, pero también puede facilitar la aparición de infecciones fúngicas, víricas y bacterianas. Y algunas contraindicaciones absolutas o relativas: úlcera péptica, insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo descompensada, hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, glaucoma, herpes y otros tipos de patologías, en las cuales los glucocorticoides deberían ser utilizados con suma precaución. ¿En qué se utilizan? Tienen, y ustedes sabrán mejor que yo, muchas aplicaciones terapéuticas, en especial como terapia de sustitución. Como toda hormona, el cortisol, al igual que
las hormonas tiroideas en los pacientes con problemas tiroideos son claves para la restitución en pacientes con insuficiencia suprarrenal, tanto primaria o secundaria. Por tanto, obviamente el cortisol es la molécula idónea para la terapia de sustitución en este tipo de pacientes. Pero en dosis más altas se pueden utilizar en enfermedades alérgicas como el asma bronquial, inhalatorio principalmente, enfermedades vasculares, miastenia grave, alteraciones hematológicas, enfermedades oculares, gastrointestinales, hepáticas, pulmonares, dermatológicas, renales, entre otras muchas aplicaciones que tienen los glucocorticoides. Otras, por ejemplo, vómitos provocados por antineoplásicos. El uso de dexametasona es importante en esta condición. También tiene efectos antineoplásicos. Se utilizan los glucocorticoides para la remisión de ciertas leucemias, producto de su efecto de reducir el contenido de leucocitos, y entre otras muchas aplicaciones. Finalmente vamos a pasar un poco de los antihistamínicos. La histamina es liberada principalmente por varios tipos celulares, pero en un proceso inflamatorio por dos tipos que son los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos, que aparece el ejemplo acá, son activados por diversas condiciones, ya sea farmacológica. La morfina genera liberación de histamina, codeína, algunos antibióticos, algunas moléculas como por ejemplo la langosta o las frutillas, también por prostaglandinas o por ciertas otras moléculas. Principalmente se ha estudiado la activación del mastocito a través de antígenos, ya que estos mastocitos expresan este receptor, estas inmunoglobulinas, que posteriormente, al reconocer al antígeno, generan la activación del mastocito para la liberación masiva de histamina. Esto se ve en esta diapositiva, donde ocurre una sensibilización primaria de una célula o del organismo a través de un antígeno, un apteno, que puede ser un fármaco o alguna molécula ambiental, que es reconocida por una célula presentadora que le presenta al linfocito T, y este linfocito T permite que el linfocito B pueda expresar anticuerpos, es decir, receptores contra este antígeno. Este receptor se expresa en el mastocito, como lo vimos acá, y una segunda exposición a la molécula, un alimento o un fármaco, puede generar una masiva degranulación de estos mediadores inflamatorios, con los síntomas característicos de los procesos alérgicos por liberación de histamina. La histamina es una molécula endógena que es muy importante para varios procesos. Nosotros la conocemos principalmente cuando se libera del mastocito para producir broncoconstricción en ciertas condiciones, aumentar la peristalsis en ciertas condiciones, y por supuesto para aumentar la permeabilidad vascular y también la activación de ciertos nociceptores en la piel con las características de la picazón o el dolor atribuible a un proceso alérgico. A nivel central, como lo observan acá, la histamina genera un estado de alerta, y es por eso que los antihistamínicos que veremos acá generan sueño y sedación, porque reducen o bloquean el efecto de las histaminas a nivel central. Y también en los receptores H2, la histamina es capaz de promover la síntesis de AMP cíclico, la cual genera la localización de la proteína protón potasio ATPasa en la membrana, y de esa manera favorecer la síntesis de ácido clorhídrico. Por eso que moléculas que bloqueen el receptor H1 son importantes para los procesos de inflamación alérgica, y los bloqueadores del receptor H2 se utilizan principalmente para reducir la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Los síntomas
producto de la liberación de histamina, ya sea por diversos mecanismos, genera desde síntomas leves, desde eritema, urticaria y picazón, habituales en varias personas, a síntomas moderados, incluso síntomas severos, denominada anafilaxia, con hipotensión severa, arritmias cardíacas, broncoespasmo, entre otras condiciones que eh, pueden llevar a la muerte de los pacientes. Los antagonistas del receptor H1 son los más utilizados para contrarrestar las alergias o los síntomas alérgicos leves a moderados, y aquí tenemos varios de los grupos de estas moléculas. En este caso, clorfeniramina o clorfenamina, como la conocemos nosotros, loratadina, como ejemplos de estos antagonistas. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas de estas moléculas? A nivel periférico, producen el antagonismo del receptor y por tanto reducen el aumento de la permeabilidad capilar que se produce, por ejemplo, en la rinitis y la típica mucosidad producto de una reacción alérgica a un antígeno que es inhalado. Reducen el prurito, producto de la liberación de histamina, la broncoconstricción o la contracción intestinal por liberación de histamina. Estos efectos fisiológicos por liberación de histamina son bloqueados por los antihistamínicos H1. A nivel central, estas moléculas, como ya les comenté, la histamina es importante para el estado de alerta del organismo y por tanto el bloqueo H1 puede generar sedación e hipnosis, dependiendo del grado de liposolubilidad y por tanto de la generación a la cual pertenece el fármaco utilizado. Existe cierta relación entre el efecto depresor central y el bloqueo colinérgico, y por tanto muchos de los antihistamínicos que iremos viendo también generan bloqueo colinérgico, y por tanto muchos efectos de bloqueo colinérgico como sequedad de mucosas, reducción de la secreción de saliva, retención urinaria, entre otros efectos anticolinérgicos. Como ven en esta tablita, podemos dividir a los antihistamínicos habitualmente en fármacos de primera generación, donde destaca la clorfenamina o la hidroxicina, y fármacos de segunda generación, donde destacamos la loratadina o la cetiricina. Como ven en esta primera columna, se observa el poder de sedación de estos fármacos. Los de primera generación con un alto poder sedativo y los de segunda generación con un bajo poder sedativo, y como lo veremos en un par de diapositivas, es producto de la capacidad de entrar al sistema nervioso central. Es decir, esto no depende de la unión al receptor H1. No hay diferencia de la afinidad del receptor H1 por clorfenamina respecto a la loratadina. Sin embargo, la penetración central a nivel cerebral, donde está el receptor para generar sedación, sí lo puede producir clorfenamina y en menor medida estas moléculas de segunda generación. Otra diferencia es el bloqueo colinérgico. Por tanto, las moléculas de primera generación pueden bloquear los receptores colinérgicos, en especial el receptor M3, que se encarga de muchas funciones fisiológicas como el proceso de micción, de movimiento intestinal, de secreción de mucosas, y por tanto todos esos efectos que son producidos por el sistema parasimpático son bloqueados por los antihistamínicos de primera generación y no por los de segunda generación. Y finalmente, la duración de acción. La gran mayoría de las moléculas de primera generación tienen una vida media corta y los de segunda generación una vida media más larga. Por tanto, la aplicación diaria de los de primera generación es mucho más, tiene un periodo más corto de aplicación respecto a un periodo más largo y por tanto menos dosificación o menos cantidad de medicamentos de los de segunda generación, que son aplicados la gran mayoría de los casos una vez al día. La principal diferencia entre ambas moléculas, ya lo comentamos, es la penetración central. Vemos que, y esto depende de la lipofilia de los fármacos. Los de primera generación, como la clorfenamina, son altamente lipofílicos, por tanto son moléculas, aquí lo podemos ver chiquitito,
son moléculas que fácilmente pueden atravesar la barrera hematoencefálica y por tanto acceder al lugar donde está el receptor H1, ejerciendo un efecto favoreciendo el estado de alerta. Por tanto, la clorfenamina puede bloquear este receptor y generar sedación y sueño en los pacientes que consumen estos medicamentos. En cambio, los de segunda generación, ejemplificado aquí con loratadina, tienen estructuras más básicas y por tanto más hidrofílicas, y de esa manera estas moléculas no pueden ingresar a el sistema nervioso central o le es más difícil ingresar al sistema nervioso central y por tanto tienen un menor efecto inductor de sueño. Aquí les nombro uno de tercera generación como la desloratadina o la levocetiricina, que incluso aún más tienen un mayor poder hidrofílico y por tanto tienen una menor capacidad de ingresar respecto a los de segunda. De hecho, la loratadina, como ustedes observan acá, tiene este grupo que lo pierde en la desloratadina y esta molécula se hace mucho más. Ustedes saben que los metabolitos, la desloratadina es del metabolito de la loratadina, los metabolitos son más hidrofílicos para poder eliminarse. Por tanto, esta molécula tiene una menor capacidad de atravesar la barrera y por tanto genera mucho menor o tiene menos probabilidad de generar sueño respecto a su antecesor, que es la loratadina. ¿Dónde se aplican estas moléculas? En la rinitis y conjuntivitis alérgica, urticaria, reacciones anafilácticas leves y picadoras de insectos, donde el componente o la liberación de histamina es clave y por tanto el bloqueo de este receptor es beneficioso. Otras aplicaciones de los antihistamínicos son en la cinetosis, que es el mareo por movimiento, vértigo, vómitos e insomnio. Sin embargo, para ejercer este efecto o esta aplicación, tiene que atravesar el sistema nervioso central, que es donde se encuentran los núcleos que generan estos problemas, y por tanto se tiene que utilizar fármacos de primera generación, ya que los de segunda generación, como loratadina, cetiricina, no pueden, como no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, no pueden ejercer este efecto o bloquear el receptor H1 para alcanzar esta aplicación. Y una diapositiva solo para los otros antiinflamatorios, que son biofármacos, como por ejemplo estas moléculas que ustedes habrán escuchado en algún momento, son anti-TNF, como el etanercept, infliximab, adalimumab, que son moléculas con diversas estructuras, pero que tienen como fin atrapar al TNF, que es una molécula o una de las principales moléculas proinflamatorias, y estos fármacos se están utilizando en la artritis reumatoide y también en ciertas condiciones intestinales. Y otras moléculas, como por ejemplo anti-interleuquina 6, como el tocilizumab, anti-CD20, como el rituximab, y otras moléculas que son de origen biológico, anticuerpos, que pueden complementar la terapia, en este caso, por ejemplo, de etanercept, infliximab, complementar la terapia con los glucocorticoides para mejorar la sintomatología de los pacientes con artritis. El problema de estas moléculas que al ser anticuerpos pueden tener efectos semejantes a la gripe, por tanto pueden presentar dolor, inflamación, fiebre, dolores musculares, típicos de la aplicación de un componente biológico, y algunas investigaciones han señalado que pueden aumentar el riesgo de infecciones bacterianas y víricas, porque al reducir la capacidad inflamatoria, perdón, de protección de nuestro organismo, nos dejan expuestos a estas condiciones o a estas infecciones oportunistas. Y por lo mismo también se ha visto que una de las precauciones que se ha estudiado, que se tiene con estas moléculas, es que pueda tener riesgo a largo plazo, el uso a largo plazo de estas moléculas, con su probable efecto carcinogénico, ya que las células neoplásicas también son destruidas por el sistema inmune. Por tanto, reducir el sistema inmune podría traer consigo aumentar las posibilidades
de contraer un proceso neoplásico. Bueno, estimados estudiantes, eso era lo que yo les quería comentar el día de hoy respecto a este resumen de los principales mecanismos, fármacos antiinflamatorios de uso habitual para estas patologías. No sé si tienen alguna duda. Esto quedó grabado y yo les voy a subir las diapositivas, así que no habría ningún problema que lo conversemos también la próxima semana, si es que les queda alguna duda en la actividad de resolución de casos, que es donde se observa la aplicación de estos fármacos. Así que cualquier duda la ven de nuevo a la clase y la podemos conversar el próximo jueves. Si no, mañana, sí, tampoco no hay problema. Eso, le agradezco.